Hola amigos latinos de cada rincón del mundo, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz y bienvenido a todos. En vivo, hoy tengo a la doctora Marcela Bello. Ella es psicóloga y también parte de Líderes de Latinos Unidos. Gracias, doctora Marcela, por estar acá con nosotros y nos viene con un tema que es súper interesante, el el impacto en la salud mental del inmigrante y las incertidumbres que enfrenta. Doctora Marcela, por favor, preséntese y gracias por estar acá. Hola, Zulemita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, y a todos un buen día. Sí, mi nombre es Marcela Bello, bienvenidos pues como a este espacio. Soy psicóloga, especialista en psicología clínica y salud mental y estoy pues como muy contenta de estar aquí y retomar estos espacios en este año 2025 para hablar de un tema que aunque no siempre recibe la atención que merece, es crucial para el bienestar de millones de personas alrededor del mundo, ¿sí? Y está muy relacionado con toda la incertidumbre, con todas las afectaciones que tiene la salud mental al momento de tomar esa gran decisión de migrar, ¿sí? Sabemos que la migración es un proceso complejo que no solo implica cambiar de lugar, ¿sí? Sino también de contexto, de entorno, de vida, ¿sí? Y muchas veces la migración está impulsada por situaciones muy difíciles, ¿sí? O sea, vamos a hablar de todo lo que enfrenta el migrante y que esas situaciones difíciles a veces hacen mucho más complejo todo este proceso de adaptación. Muchas de estas motivaciones también, pues como en esa búsqueda de mejores oportunidades económicas, de reunificación de la familia, en muchos casos la necesidad de huir de esas situaciones de violencia o de persecución que pueden estar viviendo personas en sus países de origen, pero independientemente de las razones, el proceso migratorio afecta profundamente al ser humano que enfrenta el proceso a nivel emocional y a nivel psicológico. Entonces, realmente este espacio, y te agradezco, Zule, pues como especialmente porque abres estos espacios para ayudarle a las personas a abrir caminos y a tener posibilidades de ayuda que a veces no son tan asequibles en otros contextos, ¿sí? Entonces, eh, gracias pues como por la invitación y vamos a hablar pues como inicialmente sobre esas motivaciones que nos llevan a migrar, el impacto de la migración que tiene en la salud mental y las incertidumbres que se generan acá, los desafíos emocionales que enfrentamos y cómo podemos empezar a cuidar nuestra salud mental en este proceso, que creo que es fundamental. Solamente sabemos que existe la salud mental cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, cuando nos enfermamos, cuando nos deprimimos, cuando viene la ansiedad, cuando entramos en picos de estados emocionales muy complejos, ahí nos damos cuenta que hay una salud mental que se afectó, ¿cierto? Entonces, traerla en este espacio, traerla a colación y hacer parte y hacerla presente en medio de los procesos, así como cuidamos nuestra salud física, también nuestra salud mental. Y a lo largo de la charla también compartiré algunas recomendaciones y estrategias prácticas de primeros auxilios emocionales que puedan ser útiles en estos momentos de transición. Entonces, Zule, ya puedes pasar como esta diapositiva porque vamos a empezar de pronto también a hablar igual, Zule, cualquier duda, cualquier inquietud, pues que lo vayamos haciendo así conversadito como tú lo sabes hacer porque tú estás allá, has vivido el proceso migratorio. Entonces, ¿qué más que tú también que lo has vivido y desde tu propia experiencia, qué preguntas o qué situaciones ves que sean importantes que las retomemos en el espacio y les vamos dando respuesta? Claro, doctora. Doctora, gracias de verdad por estar acá. Usted es una súper profesional. La doctora Marcela es psicóloga, así con una experiencia tremenda de años. Doctora, lo primero, ¿cuáles son sus redes sociales para que la sigan, por favor? Claro que sí. Me encuentran en redes sociales, en Instagram como Marcela Bello Pareja. Ahí está como un recuento de lo que venimos haciendo desde salud mental. Y en TikTok también como Marcela Bello Pareja y en YouTube hay un canal que se llama Sana tu ritmo, donde también pues estamos iniciándolo realmente. Entonces, para que nos acompañen también desde ahí.
Así que ya saben, sigan a la doctora Marcela, sus consejos y también a esta plataforma donde ella la ha creado y con muchas psicólogas, ¿no?, que la acompañan. Doctora, ¿cómo afecta el desarraigo de la salud mental y las conexiones sociales de los inmigrantes? Y sí, con migrantes sí, ¿no? Nos cuesta, ¿no?, adaptarnos al país, al idioma, doctora, ¿no?, a las conexiones. Bueno, acá la dejo para que se responda. Claro que sí, Zule, o sea, realmente el impacto es muy alto, ¿cierto? Los migrantes, la migración, aunque puede traer consigo nuevas oportunidades y también genera un profundo impacto, también genera un gran impacto emocional. A menudo este impacto no se ve de manera inmediata, ¿sí? Pero con el tiempo puede irse manifestando en diversas manifestaciones, ¿cierto? A nivel emocional. Entonces podemos evidenciar que el proceso de adaptación a un nuevo país, un nuevo idioma, a unas nuevas costumbres, a normas, genera una gran cantidad de estrés, ¿sí? La incertidumbre sobre el futuro, el miedo a lo desconocido, la preocupación por el estatus legal y económico pueden desencadenar episodios de ansiedad, y las personas migrantes suelen experimentar lo que conocemos como estrés migratorio, ¿sí?, que está relacionado con la dificultad para adaptarse a esos cambios y las pérdidas que se producen en este proceso, el desarraigo, ¿cierto? Entonces, los niveles de ansiedad y de estrés suelen incrementarse notoriamente, ¿sí?, debido a esto que estoy nombrando. Sin embargo, también hay otro asunto y a veces creo que en medio del acompañamiento a migrantes y de los procesos terapéuticos que se hacen, se escucha mucho como ya palabras en las cuales se vuelve como del común, pero sin entender el trasfondo de esto, y es el duelo migratorio, ¿cierto? Y el duelo migratorio, no, es que sí, ya me vine aquí todo lo que dejé atrás, no, eso tiene un trasfondo, ¿cierto? Y aunque realmente a veces digamos, pero pues no se me ha muerto nadie, toda la gente vive, pues que mis seres queridos, ¿sí? Pero realmente el duelo migratorio nos está hablando de pérdidas, ¿cierto? De pérdidas y pérdidas económicas, pérdidas de estatus, pérdidas de relaciones afectivas, ¿cierto? Y se vuelve algo real. No es simplemente, hay un duelo migratorio, no, es en profundidad, estamos hablando de pérdidas significativas que están reestructurando nuestra vida, ¿sí? Y cuando una persona deja atrás su hogar, sus amigos, su familia, su cultura, se enfrenta a un proceso de pérdida, ¿sí? Y la lejanía de estos seres queridos, la falta de redes de apoyo y la sensación de estar desconectados de la tierra natal puede generar sentimientos de tristeza profunda y en ocasiones depresión, ¿sí? Todo depende, Zule, y ahí es súper importante, no todas las personas que viven el proceso de migración viven ansiedad o tristeza, no, y pueden vivir el proceso migratorio, pero no pueden, no necesariamente desencadenen en una depresión, una tristeza. Todo depende del caso a caso, de las particularidades de la migración y de los recursos emocionales y psicológicos que tiene la persona para enfrentarse a este proceso de transición, ¿cierto? Entonces, además de la constante adaptación a unos cambios, a este nuevo entorno, perdón, pueden haber muchos migrantes que se sienten muy desconectados, ¿cierto? Y lo que se manifiesta en ese malestar emocional, ¿sí? Que va a depender también de los recursos personales que tienen ellos, ¿sí? Wow, doctora, de verdad que gracias. Es la verdad, cuesta mucho adaptarse a un nuevo país, ¿no? Sí. Y doctora, ¿cuáles son los mayores problemas de adaptación cultural para los inmigrantes y su impacto en el bienestar emocional? Claro que sí. Igual, Zule, yo quería como que no se nos pasara para responder esto que estamos teniendo, que esto que me están nombrando, porque es que a veces una cosa es el ideal que tenemos frente a la migración, que vamos a tener una mejor calidad de vida, entonces hay muchas motivaciones que nos llevan a tomar la migración como una opción de vida, ¿cierto? Y esas motivaciones a veces son muy idealizadas, que en el proceso
de llegar al país y vivir todo el proceso, van cayendo, van aterrizándose y hacen que la persona realmente empiece como a reestructurar su forma de ver el proceso migratorio, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones esas motivaciones pueden ser, o sea, ¿qué está llevando a las personas a migrar? Y que nosotros como seres humanos hemos sido de una naturaleza migratoria toda la vida. La primera civilización fue una civilización que fue migrando buscando mejores condiciones de vida. Entonces, eran poblaciones nómadas, entonces listo, vamos. Y esto es muy viejo, estamos hablando de la época donde podemos decir cavernícolas, ¿cierto? Puede que esté cometiendo como un error de pronto de sintaxis, pero sí las primeras poblaciones lo hacían, ¿sí? De pasar de lugar en lugar buscando unas mejores condiciones de territorio, donde pudieran cazar más fácil, donde pudieran tener unas mejores condiciones climáticas. Entonces somos seres que tendemos a la migración todo el tiempo. Sí. Sino que con la construcción de la cultura y las sociedades nos hemos enraizado, hemos generado la sociedad en un lugar específico. Entonces aquí no podemos olvidar que tenemos motivaciones para hacer esas migraciones, motivaciones económicas, ¿cierto? Que en muchos casos las personas migran con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales debido a la falta de empleo, bajos salarios en su país de origen, ¿cierto? Entonces eso implica pues como una de las posibilidades. Otras motivaciones familiares, ¿cierto? La reunificación de la familia es otro factor clave. Muchas personas migran para estar cerca de sus seres queridos, ya sea para cuidar de un familiar o para poder construir una vida juntos en un lugar mucho más seguro, ¿cierto? Por así decirlo. Otras son las políticas motivaciones políticas o de seguridad. ¿Sí? Tenemos muchas personas que han migrado porque necesitan un refugio político, porque han tenido que salir de su país por persecuciones o por amenazas. Entonces, desde esta es una de las motivaciones que existen. Y otro es por buscar un mejor desarrollo personal, ¿sí? Estas son de las cosas con las que nos vamos con ese ideal. Sin embargo, como lo venía diciendo ahora Zule, esto hay que aterrizarlo. Y cuando llegamos al país que nos recibe en este proceso migratorio, encontramos eso que es lo que tú me estás preguntando, y es esos desafíos, ¿sí? Esos desafíos que enfrenta el migrante, ¿sí? Y esos desafíos se vienen a visualizar mucho cuando empezamos a evaluar lo que está relacionado con el contexto socioeconómico, incluso con su situación legal, ¿sí? Entonces encontramos varios desafíos. Uno, el idioma, ¿sí? El idioma y la cultura, ¿sí? Uno de los mayores obstáculos de los migrantes son el poder trascender la barrera del idioma, hacerse entender. Una cosa es que nos comuniquemos, mira esto, dónde queda tal dirección o cómo llego al supermercado. Esas cosas son más sencillas, pero cuando es un sentimiento, cuando son conversaciones un poco más complejas y más simbólicas, que es poner mis pensamientos en esas palabras, encontramos muchas dificultades para poderlo expresar. Hay una persona que yo acompaño, esta persona está en Alemania y habla precisamente de eso, ¿cierto? Lleva 3 años, ha estudiado el alemán, ¿sí? Pero lo difícil ha sido un hombre muy estudiado, pero lo difícil es aterrizar muchas de las cosas que tiene en su mente y sus conocimientos a un lenguaje que sea entendible para el otro y que él lo pueda estructurar, ¿sí? Entonces, ha sido un poco complejo. Entonces, creo que esto es uno de los asuntos. Incluso en algún momento, ¿te recuerdas, Sole, que hicimos una conferencia sobre las barreras que encuentran las personas al aprender un segundo idioma? O sea, y que esto también está muy ligado a poderse enfrentar con todos estos desafíos que tiene el migrante en su proceso de adaptación.
Esto que hablo del lenguaje, el no poder comunicarse adecuadamente puede generar frustración, aislamiento social y un sentimiento de impotencia. Y esto no es sano para la salud mental. Somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, necesitamos generar redes de apoyo. Entonces, además de adaptarse a una nueva cultura, conlleva un proceso de aprendizaje continuo todo el tiempo, a menudo, que puede sentir que puede ser una carga adicional a todo el proceso de migración que está viviendo. Entonces hablamos que estamos nombrando que hay unas barreras lingüísticas que son uno de los desafíos que hay que enfrentar. Otro es la inseguridad económica y laboral, ¿cierto? Muchos migrantes llegan a un nuevo país con recursos muy limitados. Vendieron todas sus cosas en su país de origen para poder migrar. Y lo que lleva ahí puede que no sea equivalente a un dólar canadiense, a un dólar americano, o a euro, ¿cierto? Que en relación, por ejemplo, a países latinos es mucho mayor el valor de la moneda. Entonces, esta inseguridad en el empleo, el miedo a perder el trabajo, la falta de acceso a servicios sociales y de salud mental agravan las dificultades, y la situación económica precaria puede contribuir a aumentar la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces, ya es el segundo desafío que enfrenta. El tercer desafío es la discriminación y el racismo, ¿cierto? Que hay países que trabajan mucho en pro de no hacer esta distinción, pero existe, ¿cierto? Y Claro. existen en todos los países, más países que están diseñados para recibir a migrantes, pero aún estos son unos asuntos que a nivel social se tienen que continuar trabajando, porque en algunos casos los migrantes se enfrentan a actitudes discriminatorias, ¿sí? Lo que puede desencadenar sentimientos de rechazo y desesperanza, que este proceso se está haciendo mucho más duro. Entonces, la migración social, perdón, no la migración, como una especie de marginación, ¿cierto? Como de discriminación social, es otro factor que puede empeorar la salud mental de los migrantes, y a menudo se sienten invisibles e incomprendidos por la sociedad que los acoge, ¿cierto? Frustrados, con todos, ¿no? Esos sentimientos. Totalmente. Y que es un trabajo que, a pesar de que ellos vienen avanzando y se vienen fortaleciendo y vienen construyendo como su propio círculo social, no es gratuito que el migrante trate de buscar personas de su misma comunidad, colombianas o comunidad latina, que les ayude un poco a mediar con estas diferencias que pueden existir dentro del país, ¿sí? Y también, Zule, aunque hay programas que tiene el Estado, ¿cierto?, para acompañar al migrante, en especial a los que piden refugio político, ¿cierto? La falta de acceso al servicio de salud mental también es muy limitado, ¿sí? Muchos migrantes no tienen ese acceso tan fácil al servicio de salud mental, ya sea por razones económicas, lingüísticas o por miedo a la estigmatización, ¿cierto? Entonces, esto hace que muchas personas enfrenten sus problemas emocionales sin un apoyo adecuado. Entonces, ese es otro desafío. Sí, porque bueno, en Canadá sí hay sitios gratuitos de emergencia 24/7, pero es en línea, pero les dan el apoyo, o sea, la cita muy lejos, ¿no? Y bueno, si esa persona está ya con depresión, con ansiedad, entonces demora mucho, ¿no? O sea, para ser atendido. Exacto. Y que para poder tener un avance y un progreso en una situación de afectación de la salud mental, necesitamos un tratamiento. Yo lo hablo mucho con los pacientes, y es porque en muchas ocasiones, Zule, las personas, supongamos, tú sufres de la tiroides, yo sufro de la tiroides, a mí me mandan a tomarme un medicamento riguroso día a día para que yo pueda, ¿sí?, mejorar, equilibrar hormonalmente mi tiroides. Pero si yo me tomo el medicamento hoy, luego a la semana, luego a la otra semana, ¿cierto? Vamos a mirar si se reguló la tiroides. No, porque no estoy llevando el tratamiento adecuadamente. La salud mental, no te estoy hablando que sea exclusivamente un tratamiento farmacológico. Hay personas que lo necesitan, ¿cierto? Y suele ser un apoyo frente al tratamiento psicológico. Pero,
Si nosotros no somos juiciosos, constantes con este tratamiento, que es a través de la palabra y algunas estrategias psicológicas, no vamos a tener avances, ¿sí? Entonces, citas tan lejos sí afectan significativamente la salud mental. No vamos a tener un espacio de contención que le ayude a ese ser humano a construir herramientas suficientes para continuar con su cotidianidad. Exacto. Sí, Sule. Entonces, bueno. ¿Seguimos al otro? Sí, claro que sí. Gracias, doctora. Doctora, ¿y cómo se convierte la búsqueda de empleo y vivienda en un factor estresante para los inmigrantes y afecta su salud mental? Claro que sí, es lo que de pronto venimos hablando, Zule, ¿cierto? Al nosotros hablar que las personas están en la satisfacción de esas dos necesidades, que es la del empleo. ¿Y cuál fue la otra que me nombraste? Las viviendas, el factor estresante, la salud mental, ¿no? Ok, el asunto de la búsqueda de vivienda. Ajá, y el empleo, ¿no? El empleo. Y el empleo son dos de las necesidades que nosotros desde psicología llamamos necesidades básicas. Un lugar donde vivir, ¿sí? Y un trabajo que me permita a mí responder a esas necesidades económicas, ¿cierto? Que para poder sostener mi subsistencia, ¿cierto? Si nosotros no contamos con esto básico, obviamente vamos a sentir que necesitamos desesperadamente un lugar que nos lo posibilite. Esto genera ansiedad, esto incrementa la incertidumbre y no podemos decirlo, no, es que es algo que la persona está siendo débil mentalmente, no es que tengamos en cuenta que hay dos factores que son muy determinantes para que las personas puedan vivir estas circunstancias, ¿cierto? Sin embargo, una de las cosas importantes es no perder la calma, ¿sí? Porque dentro de los procesos todo es un paso a la vez, ¿sí? Y el asunto es trabajar constantemente en pro de hacer las cosas mejor. Estamos llegando a un lugar nuevo, necesitamos hacer conquistas nuevas. En nuestro país podíamos haber sido el embajador de la Secretaría de la Cultura, pero llegamos al nuevo país donde no somos nadie, somos un ciudadano más, somos una persona más, ¿cierto? Empezar de cero. Exactamente. Y eso implica que tengamos que empezar a abrir un camino, ¿cierto? A presentarme, a darme a conocer, ¿cierto? Para que se me puedan abrir puertas como un empleo, para que se me puedan abrir puertas, para que la gente sepa quién soy yo y puedan ayudarme en un proceso de vivienda, por ejemplo, ¿cierto? O orientarme cómo poder acceder a él. Pero tengo que empezar a tocar puertas, tengo que hacer gestión, tengo que tener un poco de proactividad, entendiendo que no es un país que me viene a acoger y a solucionarme todo, sino que voy a un país que también me abrió las puertas para que sume a su economía, ¿sí? Entonces sí son situaciones que afectan significativamente la salud mental, pero que no podemos olvidar que todo es un paso a la vez, ¿sí? Exacto. Pasito a pasito, se llega, se llega lejos, ¿no? Así es. Que no hay que correr, no hay que correr, vamos gateando de a poquito. Así es, Zule. ¿Continuamos, doctora? Claro que sí, Zule. Doctora, ¿y qué impacto tiene la discriminación de los inmigrantes en su ansiedad o la depresión? Bueno, dentro de esto también, Zule, que es algo que me parece que igual lo nombramos un poco ahora, ¿cierto? Dentro de esos desafíos que ellos enfrentan, y es que estas actitudes realmente desencadenan los sentimientos de rechazo y de desesperanza, ¿cierto? No solamente están lidiando con lo económico, no solamente están lidiando con la parte del idioma, sino que empiezan también a lidiar con una aceptación y una necesidad de acogimiento por parte de la comunidad, ¿cierto? Nativa, ¿cierto? Que hace parte del país que lo recibe. Sin embargo, esto a veces no es así, ¿sí? Entonces, ahí sí necesitamos muchos recursos personales, ¿sí? Para que lo que puede desencadenar esa discriminación o a veces esos comentarios donde
pueden mostrar como cierto racismo, ¿sí? No refuercen los sentimientos de rechazo, ¿cierto? Y sentimientos de rechazo que a veces se pueden retumbar o pueden reforzarse con asuntos de la crianza, ¿cierto? Si fue un niño que se sintió en algún momento rechazado por sus papás en la relación con sus hermanos, si en algún momento sintió que en la escuela hubo ese sentimiento de rechazo y se reafirma en una situación de adaptación en un nuevo entorno, ¿sí? Entonces, esta situación social, ¿sí? Es un factor que puede empeorar la salud mental, ¿sí? Por eso hay algo de lo que estamos hablando, Zule, que creo que es muy importante, es que tenemos que hacernos una revisión permanente de nuestra salud mental y de lo que somos, ¿sí? Porque somos seres en construcción, ¿sí? Y la migración como que nos rompe, nos divide y nos dice, esto era usted, esto va a ser usted, listo, arranque, ¿sí? Arranque, ¿sí? Entonces, a menudo ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de sentirse invisible, ¿cierto? En esta discriminación que pueden sentir en este país de origen o que sentirse incomprendidos por la ciudad que los acoge, es una de las situaciones que de pronto se pueden mitigar un poco con redes de apoyo, en fortalecerse en espacios en los cuales puedan compartir con población también latina o con población que haga parte de su misma comunidad, ¿sí? Puede ayudar, ¿cierto? Como a mitigar un poco esos sentimientos de discriminación. O sea, más que todo que hagan, salgan ¿no? a hacer amistades, ¿no? Sí, Que sí, no se queden ahí, ¿no? Porque si no, no avanzan. sí, porque hay dos posibilidades frente al miedo, o lo enfrento, ¿sí? Y miro qué hay al otro lado del miedo, o me paralizo y dejo que el miedo me gane, ¿sí? Claro, o sea, su zona de confort, ¿no? O sea, tienen que explorar, como se dice. Total. Doctora, ¿cómo afecta la incertidumbre sobre el futuro a la salud mental de los inmigrantes y qué estrategias podemos usar para afrontarla? Pues yo creo que la incertidumbre es una condición de nosotros como seres humanos todo el tiempo. Con la incertidumbre nos estamos sorteando todo el tiempo, Zule, ¿cierto? Nos sorteamos cuando iniciamos un nuevo trabajo, cuando iniciamos un nuevo ciclo, cuando tomamos decisiones frente a separarnos en una relación de pareja, o la incertidumbre siempre va a estar. Y la incertidumbre está relacionada con lo que no sabemos qué va a pasar después de, ¿sí? Que no tenemos el control de la situación y que hay cosas que simplemente me llevan a tener una posición de humildad frente a la vida, ¿sí? Para poder entender cuáles son los desafíos a los que me está enfrentando, ¿sí? A veces yo me resisto a eso y digo, pero ¿por qué no así? Yo lo quiero de esa manera. Y a veces no es desde ese lugar. A veces es soltar esos como conceptos o esas estructuras en las que nos veníamos moviendo para poder entender lo que viene nuevo, ¿cierto? Y lo que viene nuevo es incierto y es desconocido. Entonces eso genera sentimientos de incertidumbre y esos sentimientos de incertidumbre muchas veces se manifiestan en la ansiedad. ¿Y a qué llamamos ansiedad? A un exceso de futuro. ¿Y si no puedo? ¿Y si no me da? ¿Y si no resulta? ¿Y si de pronto fracaso? ¿Y si se ríen? ¿Y si me echan de allá? ¿Sí? Entonces empiezan a ocurrir un sinnúmero de pensamientos futuristas, que es un síntoma muy propio del ansioso, ¿sí? Y nos van a intensificar mucho esos sentimientos de incertidumbre, ¿cierto? Porque no nos estamos dando la posibilidad de reconocernos quiénes somos, qué hemos logrado, qué hemos construido para tener a la mano un montón de herramientas para enfrentar lo que todavía no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Sin embargo, el conocer, sin embargo, el investigar, sin embargo, el tener una red de apoyo, nos va a ayudar a mitigar un poco todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Yo no sé si vaya a conseguir un empleo, pero ya he buscado opciones laborales, ¿sí? Yo no sé si voy a poder aprender este nuevo idioma, yo no sé si vaya a ser capaz de comunicarme, pero ya empezamos a estudiar, ¿sí? Exacto.
Tienen acá hay una aplicación que se llama Yugolingo, Yugolingo creo que es una aplicación. Duolingo, Sí, Duolingo, sí. hay una aplicación y bueno, hasta yo juego esa aplicación, así que Maravilloso. recomendada. Sí, maravillosa. Ahí de poquito a poquito, ¿no, Es doctora? maravillosa y es Mm, de repetir y es de practicarla, se vuelve un juego, ¿cierto? Se sí. vuelve un juego, pero empiezas a acercarte de una manera diferente con el idioma, entonces los recursos están, las herramientas están, qué tanto las conocemos, qué tanto sabemos que tiene el medio para nosotros, ¿cierto? Entre más conocimiento tengamos, menor es la incertidumbre, ¿sí? Entonces, nosotros realmente frente a estos espacios, cuando yo pienso que tú abres este espacio, pues invitas para que lo podamos hablar, es que realmente el migrante, este creo que es de los grandes desafíos, la incertidumbre frente a cómo le va a ir, ¿sí? Exacto. Ujú. ¿Cómo va a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Pero venimos hablando de varias cosas, ¿cierto? Cómo me vengo estudiando el idioma, cómo vengo conociendo el lugar al que voy a ir, qué sé de ese lugar, qué necesidades tiene ese país y cómo puedo yo responder a esas necesidades para ir a sumar a ese nuevo país. Exacto. Ujú. Entonces, estas son cosas importantes. Sin embargo, no sé, Zule, de pronto si hay alguna otra pregunta, porque me parece importante como hablarles un poco sobre algunas estrategias que pueden ser útiles para manejar lo que es ese estrés y esa ansiedad que genera la migración, para Exacto. cuidar un poquito la salud mental, Sí, ¿cierto? doctora, quiero que nos deje esos tips, pero bueno, antes de que empiece con eso, quiero comentarle, ¿qué recursos comunitarios son más efectivos para ayudar a los inmigrantes a mejorar su salud mental? Doctora Marcela, ¿está ahí? Bueno, ahorita regresa la doctora Marcela, siempre a veces pasan estas cositas en los en vivo, pero ahorita regresamos con la doctora Marcela. Doctora Marcela, ¿está ahí? Bueno, doctora Marcela, entonces lo que le preguntaba era, ¿qué recursos comunitarios son más efectivos para ayudar a los inmigrantes a mejorar su salud mental? Bueno, no, Zule, creo que hay varios asuntos desde la comunidad en la que nos podemos apoyar para posibilitar que este proceso sea un poco más sencillo, ¿cierto? Yo Exacto. creo que no podemos salir a lo comunitario sin hacer un cuidado interior inicialmente, ¿cierto? Y hablo de esto, es de un autocuidado, ¿cierto? Pues porque podemos apoyarnos de la comunidad, pero cuando nosotros no somos conscientes de un autocuidado, vamos a responsabilizar a la comunidad y a los otros de mi vida, de mi integridad y de mi salud mental. Entonces, una de las cosas que pienso que primordial va a ser el autocuidado, ¿cierto? Y es dentro de eso, cuando hablamos de autocuidado, es establecer rutinas diarias, descansar adecuadamente, alimentarse de manera saludable, hacer ejercicio, que creo que son de las prácticas esenciales, lo más básico, ¿cierto? Para mantener un equilibrio emocional, ¿sí? No solamente con mi salud física, sino también con mi salud mental. Y hacer actividades que generen placer, de salir con los amigos, salir a leer, irme a tomar un café, escuchar música, salir a caminar, pueden formar parte efectiva para la reducción del estrés, ¿sí? Entonces, no podemos empezar a apoyarnos en la comunitario sin realmente poder primero iniciar con un autocuidado. ¿Sí? Si no estamos durmiendo bien, si no comemos sano, si realmente no entendemos que primero todo empieza desde casa para poder ir afuera, pues las cosas van a estar como mal, van a empezar por el revés. ¿Sí? Exacto. Ujú. Entonces, otro de pronto de ese apoyo social que puede tener el migrante es, aunque al principio puede ser un poquito difícil, sí, todo este proceso de socialización, hay miedo, hay inseguridades, hay desconocimiento, sí, es importante tratar de construir nuevas conexiones, ¿cierto? Con las iglesias, con fundaciones, ¿sí?
con las bolsas de empleo, con comunidades latinas. Esto es importante, ¿cierto? Porque participar en estos grupos de apoyo a migrantes o incluso hacer amigos que comparten intereses similares puede ayudar a reducir los sentimientos de soledad y los sentimientos de estrés, en especial de soledad, ¿sí? Porque hablar de países en donde venimos de, por ejemplo, Latinoamérica, o al menos desde acá, desde Colombia, es un país que las personas vivimos muy cerquita el uno del otro, ¿sí? Incluso Sí. arriba de uno vienen dos, o los edificios que tenemos acá, o salimos a la calle y se encuentra uno al vecino, o sale a la tienda y todo está ahí a la mano. A entrar Se familiarizan todos ahí. El primo, el hermano viven al costado, son los vecinos. totalmente. A tú ir a un país donde encuentras una casa acá y a unos cuantos kilómetros la otra, y para ir al supermercado tienes que viajar en carro, viajar en bus. Bueno, son cosas que cambian totalmente la dinámica. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, no es como en Latinoamérica que si eres amiga del vecino y todos acá, no. Es diferente. Exactamente. Y las relaciones no son tan estrechas como acá, ¿cierto? Son relaciones de cordialidad, son relaciones de pronto de respeto, pero tú no ves que se logran hacer lazos tan íntimos al principio, ¿cierto? Es algo que requiere tiempo y es algo que se hace de manera paulatina, ¿sí? Entonces, una de las cosas para poder apoyarse, ¿cierto? Estos entornos sociales es realmente primero quitar el miedo, ¿sí? E informarse, ¿cierto? Y hacer estos nuevos amigos que están en las mismas situaciones mías para poder, desde las experiencias del otro, poder fortalecer mi experiencia propia, ¿sí? Entonces, bueno, esto por una parte, ¿sí? Por la otra, también poder tener como en cuenta que de una u otra forma el proceso de migración, ¿sí? Nos invita a que hablemos con más personas, ¿cierto? A que tengamos esas relaciones sociales, ¿cierto? A que levantemos la mano cuando lo necesitemos, ¿sí? Que podamos mantener un pedacito de nuestra cultura en el país en donde estemos, que es lo que nos permite sentirnos enraizados, ¿sí? Aprender un segundo idioma es muy importante, ¿cierto? Y ese segundo idioma que hace parte de ese país que nos recibe. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Canadá, estamos hablando de inglés o de francés, ¿sí? Si están los dos, maravilloso, porque se van a abrir más oportunidades, pero vamos a tener más oportunidades si tenemos la posibilidad del idioma, ¿sí? En Ontario es inglés y en Quebec ya saben que es francés, ¿no? Bueno, en Quebec son los dos idiomas, en Montreal, pero también te exigen mucho el francés, ¿no? Uh -huh, esa. Entonces, entre más posibilidades tengamos a acceder al idioma, obviamente se nos van a abrir más posibilidades, ¿cierto? Lo que les nombraba ahora de participar en actividades que nos gusten, ¿cierto? En cuidar la alimentación y el sueño, en buscar ayuda de profesional si lo necesita, ¿sí? Esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos de ansiedad o de desesperanza que persisten, que todos los días, que es diferente que tú digas, me siento triste porque no veo a mi familia, pero ya mañana, hoy lo viví, lo lloré, lo expresé, ¿cierto? Pero mañana puedo continuar con mi vida, ¿sí? Esto es un sentimiento de tristeza, ¿sí? Y es normal, porque la tristeza también es una emoción y es una emoción básica dentro de nosotros como seres humanos. Pero cuando nosotros estamos hablando que la tristeza permanece, que el sentimiento de desesperanza es continuo, que nos cuesta levantarnos, que no contamos con la fuerza de, al menos de hacer un día cotidiano, ¿sí? Es importante que busquemos ayuda porque son síntomas que persisten y ayuda profesional, ¿sí? Es muy diferente la ayuda, un amigo nos ayuda, sí, nos escuchará, pero nos ayuda desde su sentido común, desde él como persona, desde él como en su historia de vida nos puede tender una mano, pero estamos hablando de que ya hay unos síntomas de unos asuntos mucho más profundos que requieren de la ayuda de un profesional, que no con la conversación del amigo, ¿cierto? No va a ser suficiente, ¿sí? Necesitamos entender qué hacer con eso y entender cómo salir de esa situación. Y muchas veces
tenemos, y no sé, creo que la población aún tiene muchos estigmas sobre la salud mental y nos hacen dudar de pedir ayuda, ¿sí? Porque a veces hay un montón de mitos, ¿sí? Que frente a pedir una ayuda psicológica, ¿cierto? Pedir una ayuda desde psiquiatría, pero es fundamental entender que no hay nada de malo en buscar ese apoyo, ¿sí? Si La nos... paz, ¿no? La paz que Sí, te tiene. y el equilibrio y poder recuperar la tranquilidad, ¿sí? Ujú. La tranquilidad a nivel interior, que es una tranquilidad que a pesar de los cambios y las vicisitudes que pueda tener el exterior, mi paz mental y mi tranquilidad va a posibilitar de transitar esos altos y bajos que puede haber en el mundo exterior, ¿sí? Ujú. Entonces, si no saben dónde acudir, existen líneas de ayuda y organizaciones que pueden brindar servicios gratuitos o en bajo costo. Por ejemplo, desde los grupos de Latinos Unidos en Canadá se abren muchos espacios de salud mental. ¿Para qué? Para levantar la mano, para buscar ayuda, para buscar orientación, ¿sí? Y esto es importante que también empecemos a verlo como una posibilidad, ¿sí? Como Exacto. una posibilidad de ayuda. A veces no accedemos a ellos por desconocimiento, ¿sí? Ujú. Bueno, otra creo que también es algo importante, Zule, y es de pronto también aprender un poquito sobre técnicas de relajación, ¿sí? Claro, la meditación, ¿no? La meditación, ¿no? Los Es audiolibros, ¿no? exactamente, Ujú. y lo que es la respiración, ¿cierto? La Ujú. Muy respiración importante. que de una u otra forma, por ejemplo, culturas como la religión, perdón, la religión hindú, habla que la respiración es la inteligencia del cuerpo, ¿sí? Exacto. Ujú. Cuando yo estoy muy ansioso, mi respiración es agitada, ¿cierto? Cuando yo Exacto. estoy ansioso, mi respiración es superficial, no pasa de acá del pecho. Es una respiración similar a lo que acabé de hacer, ¿cierto? Cuando Exacto. nosotros hacemos un conocimiento sobre cómo respirar, aprendemos a respirar, empezamos a entender que la respiración baja, o sea, pasa del pecho a expandir pulmones, a expandir un poco más el pulmón completo y ahí se genera un desplazamiento del abdomen, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de una respiración profunda que está ligada incluso en la forma en cómo nos sentamos para respirar, que debe ser una posición totalmente recta para ayudarle a esos pulmoncitos a abrirse, ¿sí? Y cuando utilizamos la respiración o la meditación, o incluso hay personas que realizan yoga para reducir los niveles de ansiedad y mejorar el bienestar en general. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando realmente sentimos que hay situaciones en las cuales necesitamos recuperar la calma y el control, ¿sí? Ujú. Que son en esos momentos donde a veces existe la angustia, está la incertidumbre en un mayor nivel que en otros tiempos y que nosotros cuando hacemos prácticas cotidianas, cuando vienen los momentos de crisis, ya venimos construyendo unas herramientas en los momentos de paz. La respiración es algo que debemos de estar trabajando día a día, que nos debemos dar la posibilidad de un silencio todos los días, de un escucharse el cuerpo, de un escucharse a sí mismo, ¿sí? Para poder que en los momentos de crisis no nos sean tan desconocidas las herramientas que ya hemos venido construyendo para enfrentar las situaciones y los retos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también nos puede ayudar bastante es las prácticas de relajación, las prácticas de lo que tiene que ver con la respiración, incluso también poder trabajar un poquito en el reconocimiento de esas emociones, aceptar y validar las emociones que nos acompañan en el proceso migratorio es realmente creo que las cosas más importantes. A veces inhibimos esos pensamientos, no, esto es normal, no, a mí no me pasa nada, yo no siento nada, yo aburrido no para nada, pero estoy más mal genio, me estoy enfermando, estoy irascible, ¿sí? Y no hay una respuesta correcta para
cómo sentirse, ¿cierto? No hay no es lo mismo para todo el mundo o algo que sea normal. Todos tenemos días buenos y malos y los enfrentamos de diferente manera. Entonces, Exacto. hablar sobre esto, ¿cierto? ¿Qué sentimos con alguien de confianza o incluso escribir sobre ello? Que nos dediquemos a escribir en esos momentos de soledad o en esos momentos en los que estoy yo con yo, ¿sí? Puede ser una forma de liberar la tensión emocional, ¿sí? Porque en medio de esto, Zule, también la migración es un proceso y como cualquier proceso puede llevar tiempo, lleva tiempo, ¿cierto? Exacto. Cada pequeño paso que tomes puede hacia la integración y el bienestar es un avance importante, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, yo tengo como unas frasecitas que me gustan mucho en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Algo que siento que es importante que no olvidemos, que la migración es un proceso complejo. Miren todo lo que se abarca en un proceso de migración, en un proceso migratorio, ¿sí? Y que puede afectar tanto tu salud mental de diversas maneras, ¿cierto? En el sueño, en la alimentación, en el ejercicio, en la capacidad de socializar, puede afectar, ¿no es cierto? Pero es importante que se cuide ese bienestar emocional y que se busque ayuda cuando se necesite, ¿cierto? Recordar que no están solos, que hay que mirar que otras personas están viviendo este mismo proceso y que nos demos la mano, ¿sí? Exacto. Para eso estamos en Latinos, tenemos 5 psicólogas, ahí es la doctora Marcela, que ella es una de las líderes, así que no están solos, o sea, solamente es cuestión, como dice la doctora, que hacen la manito y dicen, no hay nada de malo. Acá el psicólogo es como un acompañamiento, es una persona profesional, no como en nuestros países que existe ese mito, ¿no? De que estamos crazy y todo eso, no, aquí es totalmente diferente. Ya hay que abrir la mente un poquito para poder ayudar y ayudar a nuestra familia. Si nosotros estamos bien, nuestra familia está bien, ¿no? Así es, Sole. Así es, pienso que esto es todo un proceso en el cual no podemos dejar de trabajar, ¿sí? Cada vez ahora tenemos mayores recursos a nivel de comunidad para podernos acompañar. A veces de pronto acceder a los servicios de salud mental para algunas personas pueden ser difíciles, pero también está el trabajo espiritual que también nos ayuda mucho. Es Nosotros somos muy bueno. Ujú. somos seres cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Y nosotros tenemos un cuerpo que hay que cuidar, ¿cierto? No porque hay que tan vanidosa y no que tan mundana, ¿cierto? No, es que Mm. este es el vehículo que nos permite a nosotros movernos por este mundo, ¿cierto? Entonces hay cuerpo, hay una mente que está procesando pensamientos y aprendizajes todo el tiempo, resignificando un sinnúmero de historias, ¿cierto? Que ha tenido que ir integrando en su vida. Y somos seres espirituales, somos seres que vinimos a este mundo a encontrar una misión de vida, Exacto. ¿sí? Ujú. Sea a través del Dios, de ese Dios que a veces nos llamamos desde diferentes religiones de muchas maneras, pero está ese ser superior, eso en el que en algo que creemos más allá de lo que podemos explicar en nuestro mundo, ¿cierto? Entonces, acudir a las iglesias tienen programas de apoyo, ¿cierto? Hacen apoyo a las comunidades migrantes, ¿sí? Entonces, realmente por donde miremos no están solos, ¿sí? No están Sí. solos, ¿cierto? Hay muchas organizaciones, es donde ustedes se acomoden y sí, como dice la doctora, nosotros estamos hechos de energía. La religión al final solamente hay un solo creador para todos, pero bueno, ¿no? Acá nosotros el enigma del humano de buscar diferentes creencias, pero sí, su fe, donde está su fe, ahí es donde va a crecer, ¿no? Eh, Dice la doctora, hay iglesias, hay organizaciones sin fines de lucro, donde ustedes se acomoden, vayan, estén ahí, porque sí hay mucha ayuda, ¿no? Donde que pueden venir y buscar para los inmigrantes, ¿no? Y para los niños, por el bien de su familia. Háganlo siempre en eso. Doctora, pero también a veces la depresión ha llevado a personas donde se aíslan totalmente. Ujú. Se Sí, aíslan. sí, porque la depresión tiene esa particularidad.
¿sí? Quita la fuerza para poder establecer las relaciones con el otro, quita la posibilidad de poder confiar, de sentirse suficiente para, ¿sí? Y quita la fuerza para enfrentar la vida en el día a día, ¿sí? Exacto. Entonces, cuando están estas señales, sí es importante darnos cuenta que hay cosas que se están perpetuando, que están en el día a día, que no nos están permitiendo como disfrutar de otras cosas que tenemos alrededor y que de pronto a veces los amigos, y vos, ¿por qué no volviste a salir? Y pues porque has estado, hace rato no te veía, no sé cómo has cambiado, estás más delgado, te veo, ¿cierto? Te veo más silencioso, veo que estás comiendo poco, ¿cierto? Estas cosas son señales de alarma que nos tienen que decir que algo está ocurriendo, que tenemos que parar para podernos evaluar y buscar la ayuda que sea necesaria en el momento, ¿cierto? Gracias, doctora Marcela. Y bueno, y si hablaríamos, nos quedaríamos hora tras hora hablando con la doctora Marcela, porque realmente esto expande a más, ¿no? Pero doctora Marcela, de verdad que muchísimas gracias por hoy habernos acompañado con un tema súper, súper interesante, que es el impacto en la salud mental del inmigrante y las incertidumbres que nos afecta. Y de verdad, gracias, doctora, gracias, gracias. Doctora, por favor, sus redes sociales para que la sigan y también quiero qué descuento les ponen a los chicos que están viendo desde atrás de la pantalla de Latinos Unidos en Canadá que nos están mirando. Claro que sí, Zule. Bueno, sabemos, les cuento pues como lo nombraba al principio, en las redes sociales no me pueden encontrar como Marcela Bello Pareja en Instagram, igual en TikTok y en YouTube. Hay un canal que estoy iniciando que se llama Sana tu Ritmo, entonces para que también desde ahí apoye pues como todo este proceso de validar y darle un reconocimiento a la salud mental de todos y para latinos siempre con todo el cariño, ¿sí? Tenemos un espacio de 20 minutos, media hora gratis, ¿cierto? Donde podemos tener ese primer acercamiento con la psicología, con la salud mental, ¿sí? Y a la población, ¿cierto? Que venga desde Latinos Unidos en Canadá, siempre se le hace un descuento de mi parte, ¿cierto? Del 30% en el valor de la consulta. Entonces, pues ya es el asunto de que decidan tomar pues como el espacio y siempre bienvenidos a hacer este viaje, sí, por el conocimiento interior. Doctora, o sea que si van de parte de Latinos, la primera consulta es gratis. Sí, la primera es gratis y ya de ahí damos la posibilidad del 30% de descuento en el valor de la consulta. Wow, ya saben chicos, depende de las terapias, ya la doctora le da el 30%, así que aprovechen, la doctora Marcela es una súper profesional, es psicóloga, muchos años de trayectoria. ¿Cuántos años de trayectoria ella tiene, doctora? Ya llevo 14 años. Ay. Wow, así que miren Entonces, ustedes, así que gracias doctora, siempre acá, bienvenida, gracias también por ser parte de nuestro equipo. Y bueno chicos, nos vemos pronto, sigan a la doctora Marcela en sus redes sociales y bueno, pronto regresamos con la doctora con otro tema súper interesante. Gracias Zule, doctora. gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que nos acompañan, agradecerles profundamente por por seguirnos acompañando como en todo este proceso. La salud mental del migrante es un tema que merece ser escuchado y comprendido y hay muchos temas a partir de lo que tiene que ver con la migración que siempre tendrán la importancia de detenerse a hablar sobre ellos y seguir como fortaleciendo nosotros como profesionales para poderlo acompañar a la población migrante y la población migrante saber que no está sola y que cuenta con un equipo de trabajo y muchos espacios para poder ser escuchados y poder seguir creciendo. Bueno, acá en este rinconcito de Latinos Unidos en Canadá tienen un espacio con las psicólogas, así que si les gusta el contenido de Latinos, nos regalan un ruidito arriba, nos siguen y también comparten para llegar a más personas. A nosotros acá traemos profesionales para que tengamos un contenido positivo y productivo para la vida. Gracias chicos, nos vemos pronto. Gracias doctora. Con gusto, gracias a ti, Zule, muchas gracias, que estén muy bien. Ok chicos, nos vemos pronto. Bye.